dando la lectura de los versículos 13 al 15. 13 al 15, ¿verdad? Entonces yo titulé a esta enseñanza: la deuda está pagada. La deuda está pagada. Entonces, si hemos nacido para multiplicarnos, nosotros debiéramos comunicarle a la gente que había una deuda muy grande y ya alguien la pagó. Pero es necesario darse cuenta que así es. Una historia cuenta que en el tiempo de la emancipación en Estados Unidos, cuando existía todavía la esclavitud, se firmó el acta de emancipación, y conforme el acta de emancipación iba llegando a los diferentes pueblos, usted recordará que no había internet, ¿verdad? Ahora como darle un clic para que les llegue el correo, sino que el correo era literalmente alguien a caballo. Entonces, pueblo en el que llegaban, pueblo en el que había alegría, ¿verdad? Pero aquellas personas que vivían más lejos vivieron algún tiempo como esclavas, aunque ya eran libres. Lo que pasa es que no les había llegado la noticia. Cuando ya la noticia llegó, entonces dijeron, bueno, qué felicidad, somos libres. Pero quizás después se enteraron, mira, pero en realidad éramos libres hace 3 años, hace 2 años, y nadie nos había contado que ya éramos libres. Bueno, con la salvación pasa algo semejante. Ya el Señor pagó la deuda, eso es lo que vamos a ver ahorita. De tal forma que nadie, no hay justificación para que nadie, ni una sola persona, viva esclava de su pecado. Nadie. Todo el mundo está invitado a disfrutar de la libertad que ya Él pagó. Él lo pagó, pagó la deuda completa. Entonces ahora lo que Él dice es, comuníquele a las demás personas que ya hay libertad. Pero esta porción que vamos a leer es la más contundente que yo encuentro en la Biblia en cuanto a esa libertad. Por eso me encanta. Pero vamos a leer. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Y a vosotros, ese vosotros es todo ser humano en realidad. Aquí está aplicando ya para los colosenses que han sido rescatados, ¿verdad? Pero para todo ser humano en realidad, dando a entender que la oferta está abierta. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos, ¿verdad? Entonces, como primer punto usted puede poner allí, la deuda está pagada porque todos los pecados fueron ya pagados. Y esto es algo de lo más extraño que a las personas les cuesta mucho entender. Porque las personas dicen, bueno, ¿cómo si Jesús murió hace más de 2000 años y luego resucitó? Él iba a pagar por los pecados de una persona que ni siquiera había nacido. ¿Verdad? Vamos a pensar en nosotros. Nosotros no habíamos nacido cuando el Señor Jesús se sacrificó. Entonces, no entienden ese punto. Entonces, digamos que uno diría, no se preocupe usted por eso. El Señor Jesús en la cruz, Él estaba pagando por los pecados de la humanidad. Y cuando la gente pregunta cuáles, siempre decimos lo mismo. Todos. Aún los pecados que no hemos cometido, aún los pecados que no hemos cometido. Todos, todos. De tal forma que no hay ni un solo pecado que nos pueda apartar de la salvación. ¿Se acuerda que eso lo vimos en la serie anterior? Esa es la razón. Como Él ya pagó por todos, ahora yo nada más confieso mi pecado, ya siendo salvo, ¿verdad? Pido su perdón y restablezco mi relación con Él. Pero la deuda, con respecto a ese pecado que cometí, esa ya fue pagada. De tal manera que el pecado ya no se puede enseñorear de mí. No puede ser Señor mío, porque ya tengo mi Señor, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, ese punto es demasiado importante poder entenderlo en teología, porque de repente hay personas que viven cada día pensando que hoy no, volví a pecar, y ahora ¿qué va a pasar? Hay que recordarles Colosenses 2:13, Él ya perdonó todos los pecados, todos, aún los que no he cometido. Aunque a usted le suene extraño, aunque usted diga, wow, qué raro suena eso suena como muy poderoso. Es que así es, que es poderoso, ¿verdad? La deuda está pagada por completo. Aunque seguimos en un cuerpo de carne, el pecado que puede enseñorearse de nuestra carne, ahí sí, no puede enseñorearse de nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu ya está salvo en Él. De tal manera que tenemos garantizada
nuestra salvación y nuestra eternidad con Él. Si no fuera así, o sea, si Él fuera un Salvador que solo salva para ciertos pecados, entonces usted y yo estaríamos condenados de fijo, pero de fijo, porque vamos en algún momento a cometer algún pecado que nos va a hacer, digámoslo así, llegar a la condenación, si no fuera así. Pero obviamente no, tenemos un Salvador poderoso que pagó por todos los pecados. La deuda está pagada. Entonces, ahora sí, ¿por qué le menciono esto? A veces yo he escuchado a las personas que dicen, usted se va a ir al infierno o se va a ir al lago de fuego por todos sus pecados. Hay algo de cierto en eso, pero no es tan cierto del todo. En realidad todos los pecados ya le habían sido perdonados. Todos. ¿Verdad? Porque ya Cristo había muerto por él. Entonces, en realidad, si fuéramos técnicamente correctos, diríamos que se va al infierno por un pecado. Uno, haber rechazado al Señor Jesucristo. Al haberle rechazado a Él, no se hace efectiva la oferta de perdón porque había que aceptar esa oferta. El único requisito que el Señor pone es: usted tiene que aceptar a mí, aceptarme como la persona que soy, el Salvador. Y si no es capaz de aceptarme a mí como el Salvador, entonces la oferta no aplica para usted, ¿verdad? Entonces vea que uno se pone a pensar y uno dice, es algo tan sencillo. Analícelo, o sea, es tan sencillo. El Señor lo hizo impresionantemente sencillo. Fue difícil para Él, pero es sencillo para nosotros. Nada más hay que decir, gracias Señor, qué bueno que ha sido. Entonces aquí yo tengo una recomendación para usted. Como estamos en nuestra serie Nacidos para Multiplicarnos, cuando usted comunique a las personas, siempre, como veíamos la vez anterior, hábleles de Jesús. Y siempre hábleles del regalo que Él ha venido a dar. Porque es un regalo que es una ganga. ¿Cómo uno se lo va a guardar? Uno tiene que comunicarle a la gente que es en Jesús donde tiene la salvación completa de todos sus pecados. En Jesús, ¿verdad? Entonces es un punto importante. Ahora, sigamos. Vea el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué le parece? Cuando la Biblia habla de el acta, vamos a tener que ir por partes aquí como despacito, para entender qué es lo que aquí está hablando, ¿no? Porque está como un lenguaje como muy técnico, ¿verdad? Anulando, acta, decretos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir todo eso, ¿verdad? Recuerde que si usted tiene un compromiso, ese compromiso está cifrado, está asignado, o sea, usted lo tiene como algo que está en su contra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestros pecados, es como que usted se imaginara que nuestros pecados hubiesen sido anotados. Imagínenselo por un momento, hubiesen sido anotados todos y que están en esta especie de contrato, ¿verdad? Un contrato que la carne ha hecho con el pecado. Y ahí están, literalmente la palabra técnica para esto es imputados. O sea, se le están asignando a usted. Son suyos. Y usted no se puede quitar el tiro. Entonces usted dice, esta acta tiene todo, decreta todo lo que yo he hecho. Todo. Y si se la presentaran a usted, usted diría, usted mintió, sí. Y este día, esta hora, sí, también. Y este otro día, también. O sea, usted no se puede quitar. Usted puede decir, no, momento, me están difamando. Aquí hay cosas que no son ciertas. No, porque ahí está exactamente lo que usted ha hecho. Sea que las demás personas lo sepan o no. Dios las conoce. Esa acta, bien dice la Biblia, nos es contraria. ¿Por qué nos es contraria? Porque nos hace vivir en esclavitud al pecado. Nos condena, nos acusa. Y entonces ese pecado, viviendo en nuestra carne, nosotros no podemos vencerlo. No podemos. Simplemente no podemos. Esa es la razón por la que muchas personas luchan erróneamente adicciones, problemas, que nosotros los llamamos pecados en realidad, y no pueden vencer porque lo están tratando de hacer en la misma carne que le gusta estar haciendo lo otro. Y se están acusando. Y sí, y entonces todo el tiempo vive en la acusación y en la culpa de su pecado. Todo el tiempo vive en lo mismo. Entonces, dice el Señor Jesús, ya habiendo explicado un poquito qué significa el acta de los decretos, dice que Él la anuló. La anuló. O sea, ¿cuál es la única forma en la que se podría anular algo donde usted está comprometido? Bueno, que alguien asuma el costo de anularlo.
Si usted tiene una deuda, y es una deuda que en la que usted firmó, los abogados firmaron, y usted dice, no puedo pagar. El banco de inmediato dice, necesito tomar la prenda que fue dada para este préstamo, ¿verdad? No hay de otra. En el tiempo antiguo no había tal prenda. Entonces si la persona decía, bueno, no tengo casa, no tengo terreno, entonces la persona se vendía a sí misma. Se vendía a sí misma para volverse esclava. Entonces hacía un cálculo, bueno, usted debe tanto, son 7 años que usted va a ir a servirle a esta persona, usted se convierte en esclavo de esa persona. Por esos 7 años para cancelar su deuda. Lo que pasa es que la nuestra es una deuda tan grande que estamos en esclavitud constante, ¿verdad? Entonces no tenemos opción, no podemos salirnos de ahí. Entonces viene el Señor Jesús y el Señor Jesús dice, yo pago, por eso hice anulando. Si no, no se podría anular. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir en este caso anulando? Es, ya pagué su deuda, agarro su acta de los decretos y la rompo. Ya no existe. Por eso decimos a la persona cuando es salva, si ya el Señor le perdonó sus pecados, deje usted de estarlos recordando. Si ya Él se los ha perdonado. Personas a veces viven en una culpabilidad constante y hay que traerlos a este versículo. Él ya anuló el acta de los decretos que era contra usted, que era contraria, él estaba todo escrito contra usted. Él dice que la quitó de en medio. ¿Sabe qué quiere decir quitar de en medio? Hay algo que está estorbando. Aquí está Dios, aquí está el acta de los decretos y aquí está usted. No, hay algo estorbando entre usted y Dios. Jesús se aparece y la quita de en medio, ya no está. Ahora sí usted se puede comunicar con Dios, ¿verdad? Esa es la libertad que Él pagó por nosotros. A eso lo llamamos en teología redención. Pagar el precio por su vida, tomarle a usted y poder tenerle para Él. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Entonces, vea qué bonito. Dice que la quitó de media y la clavó en la cruz, ¿verdad? La clavó en la cruz, haciéndose Él mismo. Cuando dice la clavó en la cruz, adivine qué es lo que está tratando de dar a entender ahí, ¿verdad? El que fue clavado en la cruz fue el Señor, ¿verdad? Entonces aquí se cumple lo que dice Isaías 53 cuando dice que a Él le fue colocado el pecado nuestro. En otras palabras, se le imputó nuestro pecado. Para que muriera por ese pecado, cargara con Él literalmente y entonces nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Eso no podría ser de otra manera sino por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. Usted puede ponerle a este punto que legalmente somos libres. Legalmente somos libres. Por eso es que es tan vital entender eso esta tarde. Porque usted no está hablando de probabilidades. Ve qué bueno que es Dios, ve qué inteligente que es y ve qué correcto que es Él. En el lenguaje legal, si usted llega y dice, aquí está esta persona que es un imputado, vamos a ver si se le condena o no. Aquí está su abogado defensor que va a dar los argumentos para que no se le condene. Aquí está el abogado que va a dar sus argumentos para que se le condene. Entonces imagínese al abogado defensor diciendo, bueno, yo creo que deberíamos dejarlo libre porque él es buena gente, o sea, no ha hecho muchas cosas malas. Cualquiera se equivoca, ¿no? Cualquiera se equivoca, él se equivocó, fue un error yo lo veo muy arrepentido, ¿verdad? ¿Por qué no le damos la libertad, señor juez, porfa? ¿Se imagina usted un abogado defensor defendiendo de esa manera? De repente usted diría, wow, fue un error contratar a ese abogado. Ese abogado no sabe defender nada, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vemos más bien? Vemos a los abogados defensores presentando argumentos. No puede ser que mi cliente sea el culpable porque esto, otro, y vea los artículos y vea aquí, vea allá, defendiendo a la persona que está metida en el embrollo. Entonces, aquí vemos en ese ejercicio al Señor Jesús, poniendo en claro que el camino legal para acercarse a Dios fue cubierto. Y eso es muy bonito. Es muy bonito porque eso nos hace a nosotros saber que estamos del lado correcto. Y ese es el punto al que yo quería llegar. Si nosotros estamos del lado correcto, entonces no deberíamos titubear. Usted debería decir, no, yo estoy del lado ganador. Si tengo que comunicar el Evangelio.
O sea, yo no estoy comunicando con una tómbola, a ver si sale, a ver si el Señor nos rescata, a ver si hay rapto, a ver si de verdad existía el cielo. No, o sea, no importa desde qué ámbito usted revise la salvación, en este caso lo estamos haciendo desde uno legal, usted va a encontrarse siempre lo mismo. Hay que comunicar el Evangelio porque el Evangelio es una salvación segura, como veíamos en una serie hace un tiempo, ¿se acuerdan? Una salvación segura, estamos claros de que así es. Entonces, y aquí estamos viendo los argumentos legales, la Biblia se tomó el tiempo de ver los argumentos legales, está cumplida la legalidad de Dios para la salvación del ser humano. Y tercero, dice, vea lo que dice que pasó también en el 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tres verbos nos llaman la atención ahí: despojar, exhibir y triunfar. Despojar, exhibir y triunfar. Vamos con el primero. Cuando se da la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, quienes normalmente podríamos llamar son estos principados y potestades, poderes mismos de las tinieblas, que tenían el poder, dejan de tenerlo, porque usted recordará que en el pecado está el poder de Satanás, el hacer que nosotros vivamos en pecado y que cometamos pecado. Pero al estar Jesús de por medio y decir, no, momento, si usted a mí me recibe como Salvador y usted vive para mí, el Espíritu Santo, una vez que usted me recibe, va a ir a vivir en usted, que es un espíritu de poder, como hemos visto en otra ocasión. Entonces, con ese espíritu de poder, ya el pecado no tiene más poder, como más fuerte que el Espíritu Santo tiene en usted. Por eso es que ahora nosotros podemos decir, ¿se puede vencer el pecado? Sí, con Cristo sí, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él los despojó del poder que tenían, ya no tiene poder, ni siquiera el poder de la muerte, porque la palabra de Dios dice que la muerte para el cristiano es ganancia. Es ganancia. Dice que es estimada a los ojos de Jehová. Y dice que la muerte no es otra cosa que un estado temporal, en el sentido de que inmediatamente estamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, los despojó. Por eso dice también la Biblia ya en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay victoria. Ya no hay victoria. Porque ahora el ser humano muere en esperanza. La esperanza de un Dios que le ha salvado, ¿verdad? Entonces, tengamos eso claro. Segundo, dice que los exhibió públicamente, ¿verdad? La muerte en la cruz no fue una muerte privada. Se dio. De hecho, cuando el Señor Jesús apareció en aquellos dos que caminaban en Emaús, Él preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Y los dice, ¿cómo? Usted es el único habitante de estos lados que no supo. O sea, todo el mundo supo eso, ¿verdad? El mundo conocido sabía acerca de lo que había pasado. Y esa exhibición pública fue dada también por medio de un montón de eventos que se presentaron en ese momento, que eran pequeñas señales, tanto así que el guarda tuvo que aceptar y decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Tinieblas en algún momento del tiempo de crucifixión, ¿verdad? Muertos resucitando. Hubo un montón de señales que daban a entender públicamente que el Hijo de Dios había cumplido lo que Gálatas 4:4 dice que se cumplió en el tiempo de Dios, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Cristo murió en la cruz por nosotros. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, los despojó, los exhibió públicamente. Y aquí es donde yo quiero sacar una lección práctica para nuestra vida. Si Cristo murió de esa forma, y dice la Biblia que ya no hay poder alguno en esos principados y potestades, y dice que Él todo lo hizo público, ¿y por qué habría de darnos a nosotros temor de públicamente proclamar que Él es el Señor? Proclamar que Él es el Señor, que Él es quien dice ser, y llevarlo a todas las personas. Y el último punto dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunas personas les gustan dar cruces, ¿verdad? Algunos lo andan le llaman crucifijo, ¿verdad? Que andan ahí la forma, ¿verdad? Lo que ellos llaman el Cristo. Otros sin nada. Entonces quienes andan el Cristo ahí dice que es para recordación del sacrificio, ¿verdad?
Otros dicen, no, mejor... Así están bendecidas. Sí, sí, No, pues. bendecidas y las besan, ¿verdad? Cuando van a hacer alguna actividad o algo, ¿verdad? Otros andan solo la cruz, sin nada, ¿verdad? Dando a entender que, o sea, que son cristianos, es como un símbolo cristiano, ¿verdad? Entonces, en realidad no quiero meterme con que si está bueno o está malo, no quiero meterme en eso. Lo que quiero decirle es que la cruz se acepta mundialmente como un símbolo de la cristiandad. Y la recordación que ese símbolo lleva al final de cuentas no es una recordación bonita en principio, porque la cruz no era algo bonito, la cruz era una señal de muerte. O sea, la persona que era destinada a un castigo en la cruz no iba a volver de allí, era un maldito, exactamente, iba a morir en ese lugar, tarde que temprano. El Señor Jesús sufrió tal castigo que murió unas horas después. Algunos duraban 2, 3 días hasta que les quebraban las piernas para que no pudieran respirar, ¿verdad? Entonces, de esa manera morían. Pero lo cierto del caso es que quien iba a la cruz no regresaba. Eso es lo que trato de decirle, ¿verdad? Cuando vemos la cruz, vemos al Señor Jesús, entonces pareciera como que el Señor Jesús perdió, ¿verdad? Porque nosotros decimos, vea a esos hombres majaderos todo el tiempo molestando al Señor, ¿verdad? Tentándole y todo para ver cómo le llevaban a la muerte, porque siempre tuvieron ese plan. Y ellos piensan que ellos lograron su plan. Nosotros sabemos que no, porque el Señor Jesús dice, no es que me quitan mi vida, yo la doy, dice él. Yo la doy por los pecadores. Y uno de los episodios más claros de eso es que cuando llegan a agarrarlo, preguntan, ¿dónde está Jesús Nazareno? Pues yo soy, y todos cayeron. No lo podían agarrar, ¿verdad? Uno de los evangelios nos narra eso, no lo podían agarrar. Entonces dice, bueno, está bien, para que se cumpla la escritura, pueden llevarme, y ahí Pedro se enoja y saca la espada, ¿verdad? Y dice, no. Sí, Señor, entienda algo, Pedro, si por mí fuera, yo llamo ya mismo y ángeles vienen, así mire, no se preocupe, pero no se trata de eso, tiene que ser cumplida la escritura, ¿verdad? Entonces, la cruz, al final de cuentas, cuando el Señor Jesucristo muere y Él dice, consumado es, representa la mayor victoria, la victoria de un ser humano, en este caso Cristo, que vivió una vida santa sin pecar ni una sola vez y logró vencer en un cuerpo de carne el pecado. Eso lo hizo Jesús. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nuestro Salvador peca? Si nuestro Salvador peca, no sería un Salvador, ¿verdad? Entonces, analice eso, ¿verdad? Y Él muere en la cruz sin haber pecado ni una sola vez y derrota con su muerte al pecado y con su resurrección. Y ahora vive para rescatar a cualquiera que quiera venir a Él. Un triunfo. Yo quiero que usted se quede con esa palabra, es la palabra que más me gusta a mí en toda esta porción que hemos leído. Triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Usted está del lado ganador. Nunca olvide eso, por favor, porque a veces se nos olvida. Y a veces yo he visto cristianos que viven una vida apachurrada, ¿verdad? Todo el tiempo es así, como es pobrecito yo, ¿verdad? Y qué situación más dura, y todo es una tristeza. Y usted está del lado ganador. Usted está del lado de aquellos que han creído que Jesús es el Salvador. Entonces, lleve con